Vamos entonces a estar leyendo en el libro de Hechos, capítulo 26, y la porción que nos corresponde en esta oportunidad va a ser desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Leeré así entonces para todos, Hechos, capítulo 26, del 1 al 11. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Este es el texto que nos corresponde. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos viendo el capítulo 25, desde el versículo 13 hasta el versículo 27. Llevaba por tema exposición de Festo. Veíamos cómo Festo buscaba el consejo y la ayuda de personas más sabias, con más experiencia, más maduras que él, y exhortábamos a que no debíamos ser personas orgullosas y pretender conocer todas las cosas, porque de la jactancia, del orgullo y de toda altivez no queda sino la destrucción, la ruina. Veíamos algunos textos donde la Escritura enseña de que en la multitud de consejeros ahí hay victoria, hay sabiduría, el propósito, el proyecto se reafirma. También vimos que desde el versículo 19 Pablo nuevamente realza el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y esto crea tensiones entre los judíos no cristianos y los sí cristianos, porque ellos niegan esta resurrección. No niegan que va a haber resurrección al final, sino que niegan que Cristo ha resucitado. Veíamos algunos textos como los judíos le habían de alguna manera pagado, sobornado a los guardias que custodiaban la tumba donde nuestro Señor fue sepultado, para que después dijeran que fueron los discípulos los que en medio del sueño de ellos habían sacado el cuerpo, pero Jesús no había resucitado. Todo esto porque si Cristo resucitaba, iba a hacer el cumplimiento de todas aquellas promesas que habían sido dadas por los profetas en el Antiguo Testamento. También veíamos que Festo expresaba de que había un tal Jesús que decía él está muerto, pero Pablo dice que está vivo. Y esta expresión, un tal Jesús, manifiesta un desconocimiento de Festo en la vida de la vida y de la doctrina, enseñanza de Cristo Jesús, y exhortábamos a analizar nosotros cómo estamos en cuanto al conocimiento de Cristo. ¿Conocemos realmente al Señor? ¿Verdaderamente le conocemos? ¿Hemos escudriñado la palabra? ¿Pasamos tiempo a solas en la Escritura con el Señor en oración, en una íntima comunión con Él, para ir y conocer más de su gracia, más de su verdad? Vimos algunos textos como en Filipenses 3,
del 7 al 8, donde Pablo dice cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Veíamos que Pablo a los Corintios les dijo que él se propuso no saber nada ni conocer nada más que a Jesucristo. Soltábamos que en el día de hoy sabemos tanto de deporte, tanto de modas, tanto de la política, tanto de farándula, tanto de todo, pero nos preguntan cosas sencillas de Cristo y no sabemos. Y eso debe ser una exhortación para nuestras vidas, que no seamos como Festo. Sí, yo adoro a un tal Jesús, al Jesús de las películas, al Jesús que mi padre y mi madre me enseñan, al Jesús que predica. La pregunta es, ¿yo le conozco? He estado buscando conocerle, persiguiéndolo, evangelio a evangelio, versículo a versículo, cómo se conduce, cómo luce Jesús, cómo habla Jesús, qué enseñaba Jesús. También estuvimos viendo que cuando vinieron ante él, en el versículo 23 del capítulo 25, llegaron con mucha pompa, ¿no? Y veíamos que esta palabra pompa viene del griego fantasía, que habla de algo vano, un espectáculo, vanidad, derroche, parafernalia, opulencia, ostentación. Exhortábamos a que debíamos ser cuidadosos de no querer ostentar o mostrar como la higuera que se veía frondosa, supremamente atractiva, parecía que tenía mucho fruto, y cuando el Señor se acercó no tenía fruto, y por eso fue maldecida por el Señor. De alguna manera no podemos ser personas que aparentan ser algo y luego no lo son, sobre todo en el cristianismo. Hay un texto en Apocalipsis, que no lo cité la semana pasada, donde el Señor dice: yo conozco tus obras, tú dices que vives, pero tú estás muerto. Bueno, que no se halla en nosotros que tenemos esta ostentación, que tenemos una vida cristiana, pero de pura pompa, es decir, de pura fantasía. No di este ejemplo, pero ahora lo digo: aquel momento en que usted va y compra y ve un anillo que resplandece, qué bonito se ve, y usted dice: debe ser costoso, y cuando pregunta el precio, no, valen 2,000. ¿2,000? ¡Wow! ¿Y eso? Porque es oro de fantasía. El valor se pierde automáticamente. El nivel de importancia, su vista ya no es atraída, no es acaparada su atención hacia ese anillo o a cualquier joya, porque ya es de fantasía, es algo que no tiene valor real, está aparentando ser lo que realmente no es, está diciendo que tiene unas consistencias que no tiene, propiedades que no tiene. Debemos cuidarnos de tener esta opulencia o pompa de creer que tenemos o que poseemos algo y no lo somos. Exhortamos lo que dice la Escritura en Romanos 12: ninguno tenga un concepto más alto de sí del que debe tener. Cada uno piense de sí mismo con cordura, con sentido común, con humildad. Es más, otro texto de la Escritura dice que estimando a los otros como superiores a nosotros mismos, me parece que está en Filipenses esa cita. Bueno, también veíamos que Festo se expresaba de el César como el Señor, y la expresión Señor viene del griego kurios, que hablaba de supremacía, autoridad, controlador, soberano, Señor, ungido, amo, dueño, y también tiene significado como Dios. Eso como en síntesis fue lo que se habló. En el versículo 27 del capítulo 25 dice: Festo es el que está hablando, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra, por supuesto. Muy bien. El tema de hoy es defensa de Pablo ante Agripa. Defensa de Pablo ante Agripa. Y quiero que leamos, por favor, versículo 1 dice, Hechos 26:1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Lo primero que quiero resaltar aquí es que hay claramente un enorme interés del rey Agripa por conocer y oír a Pablo. La semana pasada vimos todo el discurso que dio Festo, toda la exposición que hizo. Ahora él quiere realmente estar directamente con Pablo, en un sentido de escucharlo por sus propias palabras, qué es lo que tiene para decir. Ahora, esto no era una convocatoria judicial, hermano. Esto más bien era una reunión informativa o una convocatoria informativa. El rey Agripa no iba a entrar en una especie de veredicto y juez. Ya se había dictaminado que Pablo iba a enfrentar este juicio delante de César.
Pero en el versículo 1 vemos que ahora es el rey Agripa el que de alguna forma está sentado en ese lugar de honor con un propósito de autorizando a Pablo para hablar. Pablo tenía una oportunidad especial. ¿Sabe? Me sorprende que Pablo no actuó en su carne diciendo, nuevamente tengo que repetir lo que ya dije. Tengo que repetirte por enésima vez lo que ya es conocido, ya es sabido y ya lo sabes. Hubo un tiempo en el que Pablo cayó y hubo otro tiempo en el que Pablo habló. Esto me recuerda a un texto, quiero que vaya conmigo por favor, Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3, aquí el proverbista está explicando de la necesidad del correcto uso del tiempo. Dice, todo tiene su tiempo. Él da una explicación supremamente grande, pero en el versículo 7, él dice, todo tiene su tiempo, tiempo de romper y tiempo de coser. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Luego dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Una de las cosas más grandes que podemos ver de admirar aquí también en la vida de Pablo es que él sabía cuándo debía hablar y cuándo debía callar. Cuando Festo hablaba, él no lo interrumpía para decir, no, pero Festo, estás equivocado en esto o en aquello. Festo, me parece completamente incorrecto la injusticia que estás haciendo conmigo porque yo soy inocente, ¿no? Hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. Y Pablo había aprovechado el tiempo de callar para reflexionar, para pensar, para orar, para analizar. ¿Qué sucede en el día de hoy? No entendemos que hay tiempo para callar. Parece que en el día de hoy solamente hay tiempo para hablar. Y nos hemos vuelto personas comunicativas. Solo queremos ser escuchados. Queremos hablar y hablar. Hablar y hablar, queremos que todos nos escuchen, pero escuche esto, la Biblia enseña que hablar demasiado abre la puerta al pecado. ¿Ya sabías? Es lo que dice Proverbios, capítulo 10. Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 19. Hablar mucho conduce al pecado, escuche lo que dice. En las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es prudente, si quiere, pase unas páginas más, Proverbios capítulo 29. Y vamos a leer el versículo 20, usted va a comprobar lo que la Escritura dice. ¿Has visto, Proverbios 29, 20, has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Nosotros quizás no nos damos cuenta en el día de hoy, pero parece que no podemos, escuchen, parar de hablar. Parece que siempre queremos estar comunicando algo. Siempre tenemos esta intencionalidad de hablar. Y nosotros como cristianos no podemos hablar por hablar. Cristo dijo que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. No quedemos como charlatanes, hermanos. No podemos quedar como personas que están en constante habladuría, charlatanería y no transmiten ningún mensaje. Y esto en todos los sentidos. En el día de hoy, en la predicación de muchas congregaciones, se habla mucho, pero se dice poco. Santiago capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y si usted se lee ese capítulo y empieza a analizar lo tremendo que es el uso de la lengua, si no se usa con sabiduría. Dice que un pequeño fuego puede incendiar un grande bosque. Puede ser una meta de la vida para usted en este año decir, oh Señor, ayúdeme a tener mayor dominio sobre mi lengua. Que yo aprenda que todo tiene su tiempo. Tiempo para hablar y tiempo para no hablar, para abstenerme de hablar, para callar. Pablo sabía eso. Y la pregunta es, ¿sucede así en nuestra vida? ¿Sabemos qué decir? ¿Sabemos cómo decir las cosas? ¿Sabemos cuándo decir las cosas? Nosotros a veces no tenemos filtro. De repente estamos bien, pero pastor, si a mí alguien me ofende y me saca la rabia, pastor, no, que no me provoque. ¿Qué es eso?
porque yo sí le canto sus verdades a las personas. Yo no tengo pero eso es cuando está en el mundo. Ahora debo imitar a Cristo. Cristo expresa eso, que yo no tengo peros en la... Dice Cristo eso. No dice el Señor en su palabra que toda nuestra palabra y respuesta debe ser sazonada con qué? Con gracia, con mansedumbre. Son así nuestras respuestas. Vamos a Proverbios nuevamente. Ahí en el capítulo 17, Proverbios. En el capítulo 17, escuche esto, versículo 27 y versículo 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, escuchen, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hablar demasiado, hermanos, alimenta el chisme. Hablar demasiado es el enemigo de escuchar. Hablar demasiado, hermanos, nos conduce al pecado, nos conduce a la necedad. Y nuestra cultura colombiana tiene esta tendencia, tiende a ser personas que hablamos. Y hablamos por hablar, de todo sacamos chistes, de todo sacamos broma, de todo nos reímos, de todo nos burlamos y de todo hablamos, aunque sea una absurdez. Y el cristiano debe corregir eso y saber que si quiere verdaderamente evidenciar sabiduría, una de las características de la sabiduría y de madurez es una persona que se disciplina para abstenerse de hablar cuando no es necesario. Y esto hace que seamos consejeros y que lo pidan. Nadie pide opinión y nosotros vamos. Yo que usted haría esto. Le preguntaron qué haría usted. ¡Ja! Vecina, yo en su lugar. Le pregunté, vecina. No, calle. Cuando el rey Agripa le dijo, ¿se te permite hablar? Entonces Pablo se dispuso a hablar. Y me llama la atención, ¿no? El texto que dice que levanta la mano, Hechos 26:1, extendiendo la mano comenzó así su defensa. Esto era algo que siempre se entendía culturalmente, se comprendía que una persona levantaba su mano, era muy común para pedir como un paso para hablar, para dar una opinión. Que tanto en los colegios nos enseñan eso. Si alguien quiere, levanta su mano. De repente ya no quieren levantar la mano, las personas en el día de hoy solamente quieren imponer su opinión sobre el otro con gritos. Tú me dices esto, yo te digo más. Tú me dices más, yo te digo más. Tú me dices más, yo te digo más. Dime si directo se le conoce a esto. Hermanos, si no somos capaces de refrenar el uso de nuestra lengua, nos enfrentaremos con un problema muy grande. Estaremos envueltos en puras charlas inútiles, vacías y absurdas. Eso se conoce echar cuenta, volvernos cuenteros y hablar por hablar, no transmitir un mensaje directo. Ahora, en este texto en el que estamos leyendo en Hechos capítulo 26, claramente el prisionero, que era Pablo, era el blanco de todas las miradas. No había nada más importante ahí, era Pablo, en él se enfocaban todos, estaban expectantes de oír lo que iba a hacer. Y él utiliza un gesto muy común. Por ejemplo, leamos lo que dice en Hechos 12, versículo 17. Hechos, capítulo 12, versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Quién fue este? Pedro. Pedro había sido sacado por medio de Dios utilizó un medio de un ángel para sacarlo de la cárcel, abriendo las puertas, primero las cadenas, las cárceles, las puertas de la ciudad hasta que lo sacó. Y llegó ante los hermanos que estaban orando para la liberación del hermano Pedro. Y cuando lo ven ahí, etcétera, se regocijan. Y estando atónitos, él les hizo una señal de que hicieran silencio, que no se escandalizan, mantengan un tono moderado, hermanos. Ellos estaban maravillados, cualquiera de nosotros, pero él les dijo, mantengan el control. Y esa es una de las cosas más tremendas, mantener el control de nuestras palabras, de nuestra boca, de lo que decimos, de cuándo hablar y cuándo callar. Bien, versículo 2, Hechos 26:2. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti,
de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Otra cosa que me llama la atención es la actitud completamente saturada de gozo en la vida del apóstol Pablo. Lo que uno diría: estoy cansado, ya no puedo más, estoy quizás aburrido de que me tengan de juicio en juicio, de cárcel en cárcel, de un lado al otro, y tengan que estar siempre presentando la misma defensa. Estoy hasta aquí, ya no puedo. Él dice: me tengo por dichoso. ¿Qué diferencia? Estoy cansado de repetir lo mismo. Y Pablo dice: no. Esta es otra oportunidad para predicarle el evangelio. A veces tocamos la puerta del vecino, es que ya le he invitado, ya le he hablado de Cristo, estoy cansado ya de hablar, que se pierda. ¿Cómo? No. Debemos estar dichosos y decir: damos gracias al Señor que me permite vez tras vez, oportunidad tras oportunidad, de abrir mis labios y proclamar la verdad. Aunque era prisionero, las cadenas, lo tortuoso, lo fatigoso del momento no bajaba el ánimo de Pablo. Pablo estaba enfocado. Dijo: no, yo tengo que seguir gozoso. Tal vez Lucas no volvió a narrar, pero ya Pablo tenía la costumbre de estar cantando himnos, sobre todo en la cárcel. En la cárcel, Pablo ya tenía experiencia de estar cantando himnos en la cárcel. ¿Ha visto esa situación en la que uno se encuentra en la casa en la que hay una especie de acústica mejor? Que cuando usted canta, aquí parece que resuena mejor. A algunos les sucede en la lucha, el eco quizá. Bueno, Pablo tenía una costumbre de estar cantando en las cárceles. No creo que lo haya perdido después de cambiar de cárcel. Así que no perdía el gozo. ¿Por qué no perdemos el gozo? ¿Por qué no podemos perder el gozo? Porque hay unos que dicen que un cristiano no puede estar triste. ¿Acaso no sufrimos tristezas y aflicciones? Sí. Pero no está diciendo que un cristiano tiene que estar siempre feliz, en una felicidad humana, pero sí gozoso, que a pesar de las aflicciones, mansiones gloriosas nos esperan allá. Hay una esperanza que nos tiene con alegría, con gozo. Ahora, en el capítulo 25, en la página 23, en el versículo 23, perdón, por favor vaya allí, Hechos 25, 23, dice: al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Pablo ya había hablado a Félix, Pablo ya había hablado a Festo, Pablo ahora ya estaba delante de Agripa, de Berenice, de comandantes romanos, de hombres prominentes de Cesarea, de judíos, de gentiles. Y Pablo seguía, dice, con dicha, con gozo. Él podría decir: ya no quiero defenderme más, estoy cansado de repetir lo mismo, no quiero seguir ya lo que dije o lo que voy a decir o debo decir, lo diré frente al César. Ya cuando esté con el César, allí seré juzgado, ya no quiero saber más. Pero Pablo lo muestra todo lo contrario: yo quiero aprovechar una oportunidad más que Dios pone en mi camino. A veces Dios pone esas situaciones en nuestro camino. Una persona nos habla y sabe que no sé qué hacer en mi matrimonio, estoy cansado. Y el cristiano se queda así, tremendo. ¿Y qué pasó? Esto ya estoy tremendo. Ánimo, adelante. No, hermanos, son oportunidades que Dios nos da para proclamar la verdad de su palabra. ¿Sabe por qué está la situación como está? Por una sola razón. No es por culpa de fulanita, no es por culpa perseguida, es por una culpa principal: el pecado. Es por el pecado que está dentro de ustedes. Es porque ustedes no han acudido a Cristo como su única fuente de salvación, como su única fuente de esperanza. Porque no van a Él, sino como al bombero. Aquel del que usted no quiere saber si comió o no comió. Aquel personaje que viene a apagar su incendio y usted no quiere preguntar si tiene hijos o no tiene hijos, si tiene problemas en el matrimonio o no. ¿Qué pregunta ese bombero? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su red social? ¿Qué Facebook tiene? ¿Su número de identificación? A nadie le interesa. Venga y apague el fuego y ya. Así nos acercamos muchas veces a Dios. Y ahí usted le habla a la persona: debemos acercarnos para conocerle. Y entonces Él interviene en nuestra vida. Intervenir significa muchas cosas. Pero despreciamos o desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da para proclamar el Evangelio, para orar por una persona, para conducirlos a la cruz, a Cristo, al arrepentimiento, para que realmente sean verdaderamente salvos.
Ahora, todo esto que está viviendo Pablo, vaya a Hechos, por favor, capítulo 9, era un cumplimiento parcial de lo que ya el Señor le había dicho a Pablo. Hechos capítulo 9, cuando se encuentra en el camino Pablo de frente con el Señor, versículo 15, Hechos 9:15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahora Pablo estaba ante reyes, claramente esta palabra se la está dando Dios a Ananías para que vaya y ore y eduque, instruya a Pablo, porque Pablo estaba con ceguera momentánea. Ahora, ¿qué es lo que estamos resaltando aquí? Que ahora Pablo está cumpliendo lo que se le había dicho que iba a cumplir. Iba a estar en presencia de reyes, de príncipes, de gentiles, de judíos, de gente de prominencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora Pablo se encuentra ante un rey, el rey Agripa. Miremos lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 17. Cristo mismo ya había dicho, había dado una advertencia, Mateo capítulo 10, versículo 17 al versículo 20. Escuche esto. Cristo dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Escuchen: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Claramente aquí el Señor estaba hablándole a sus discípulos cuando los iba a mandar. A todos aquellos que son sus hijos, hermanos, experimentarán persecuciones en las cuales debemos confiar de que Dios hablará por medio de nosotros. Tal vez alguien aquí diga: pastor, yo veo las oportunidades de la vecina, no sé qué, pero a mí me da como cosa hablarle, que no sé qué decirle. Bueno, claramente el Señor va a hablar por medio de nosotros, pero Él va a hablar aquello que también nosotros ya hemos estudiado en su palabra. Él va a hablar por medio de aquello que hemos aprendido, que hemos atesorado. Su Espíritu Santo va a recordar esas cosas y nosotros hablaremos con fluidez, con denuedo. Me acuerdo aquel alumno que fue al colegio y era cristiano, lo decía, y bueno, estamos listos, ¿estás preparado? Estoy listo. De verdad, yo estuve toda la noche repasando y estoy nervioso, aún estoy nervioso, no estoy seguro de si logre. No, yo estoy tranquilo, mi confianza está en el Señor. Yo me sorprendí tanto y le dije: wow, impresionante. ¿Y por qué? No, porque el Señor dijo que cuando, me dijo así el chico, cuando lleguen los momentos que estemos puestos a prueba, como ahora tenemos una prueba, el Señor me va a dar la respuesta, me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo, pero entonces, no practicaste, no, o sea, ¿cómo así? ¿No repasaste, no practicaste? No, ¿para qué? El Señor me va a decir todas las respuestas de las preguntas del taller. A veces somos semejantes a este joven. No leemos la Biblia, no oramos, no estudiamos, luego el Señor nos presenta oportunidad. Entonces: Señor, tú dijiste que yo cualquier cosa que hable en un momento así, tú me vas a decir que es lo que tengo que decir. No, Él nos va a guiar a toda verdad, toda justicia. Y lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado cada domingo, cada culto, cada vez que tenemos devocionales personales, cada quien en su casa, el Espíritu Santo lo va a usar para que en esos momentos el Señor nos recuerde textos, vengan a nuestra mente, a nuestro corazón, y nosotros solamente sea abrir el instrumento que pronuncia esas verdades. Pero si no leemos, ¿qué va a recordar el Espíritu Santo? Si no estudiamos su palabra. Claramente Dios es soberano, pero Él va a recordar sobre todo aquello que nosotros ya hemos conocido y experimentado. Versículo 3, Hechos 26:3. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Con paciencia. Pablo da las razones de su alegría o su gozo, su satisfacción. Parte de este gozo era que él dice: tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay en los judíos. Él, el rey Agripa, era conocedor, tenía conocimiento acerca de estas situaciones, todo lo que se desencadenaba. Por ejemplo, los judíos, ya esto lo vimos, no solamente un recorderis, habían acusado al apóstol Pablo de haber pervertido la ley, practicando cosas que no eran aceptadas por los judíos. Ellos lo habían acusado de haber profanado el templo, introduciendo en el templo griegos.
Hablaban en su contra diciendo que él enseñaba que no debían circuncidarse los judíos. Le acusaban de que él se sentaba a comer y a compartir con los gentiles, y esto claramente era contrario a las costumbres de los judíos. Por eso ellos, cuando iban y se reunían con los gentiles, tenían que ir y purificarse en el templo por haberse juntado con, permítase la expresión, con la chusma, ¿no? Con la gente del mundo. Entonces, de alguna manera, Agripa era conocedor de estas cosas. Pero ¿qué dice Pablo? Él cierra su introducción en este discurso de defensa que va a hacer de una manera muy formal, diciendo y pidiendo que por favor lo escuchen con paciencia, que lo escuchen con calma, con tranquilidad. Y esta expresión es interesante porque pide que le escuche con un ánimo amplio, con mucha tolerancia, que lo oiga, si se puede decir, con una longanimidad de espíritu, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 24, versículo 4. A diferencia de esta petición, Tértulo dijo todo lo contrario. Hechos 24, 4. Pero, dice Tértulo, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu tiempo. A diferencia del discurso que estaba dando Tértulo, Pablo iba a dar un discurso mucho mayor. Es obvio que Lucas no escribió al pie de la letra cada palabra que dijo Pablo. Sin embargo, lo que hizo fue resumir lo que se centró su discurso. Ahora bien, Pablo le advierte que aquí él no va a ser breve, va a ser extenso. Ahora, yo estuve buscando esta palabra, paciencia. Escuche, paciencia viene de la expresión o significa la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Paciencia. Paciencia. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. ¿Qué deseaba Agripa? Quería saber rápido. Yo quiero conocer a este hombre. Quiero escucharlo. Paciencia. Cuando venimos, escucha, de diferentes congregaciones, entramos a una iglesia bautista reformada, venimos y queremos que aquí se nos dé todos los conocimientos así de una, y que se nos explique por qué el tema de la Sagrada Escritura de una, y que se nos explique el tema del pastorado femenino de una. No, vamos a ir con paciencia. Las doctrinas se comparten con paciencia. Pablo le decía a Timoteo: predica la palabra, enseña con toda doctrina y paciencia, porque hemos sido instruidos de una manera distinta, hermanos. Y para que nosotros podamos ir, como dice uno, rumiendo, ¿no? Lentamente, desglosando, extrayendo el néctar de la palabra, eso requiere tiempo. Y a veces queremos ir corriendo. Debemos entender que todo tiene su tiempo. Cuando estamos haciendo la lectura diaria de la Biblia, no estamos estudiando la Biblia, estamos leyendo la Biblia. Eso nos nutre el alma, Dios nos habla, nos enseña, pero estamos simplemente haciendo una lectura. Como diría uno, abuelo de pájaro, de águila. Pero cuando estamos haciendo lo que hacemos aquí, que es estudiar texto por texto, palabra por palabra, párrafo por párrafo, capítulo por capítulo, esto requiere tiempo, requiere paciencia, porque no es emocionante. Es lento, ¿no? Pero más, escuche, nutritivo y edificante. Es enriquecedor a maneras que la lectura a vuelo rápido no se puede disfrutar. No se puede disfrutar. Entonces, ¿qué dice Pablo al rey Agripa? Te ruego que tengas paciencia. Y ahora, la paciencia es una cosa terrible en el corazón. La impaciencia, sobre todo cuando se trata de las cosas de Dios. Queremos que todo sea rápido. Ya, listo. Cuando nos hablan del Evangelio, cuando nos hablan de Cristo, de la sana doctrina, de la palabra de Dios, nos ponemos desesperados, nos ponemos ansiosos, queremos que rápido ya el pastor termine de transmitir lo que quiere decir. Vamos apenas en el 3. Son 11 versículos, no vamos a terminar hoy. ¿No? Entra de alguna manera, empezamos como a contar los minutos, los segundos, y este segundero no avanza. Y entra un desespero. Creemos que las cosas de Dios funcionan igual que las cosas del mundo, que tenemos que cumplir horario. No, hermano, tenemos que cumplir al Señor. Los cristianos antiguos tenían eso muy claro, a ellos no les importaba esto. Con el tiempo fuimos regulando eso, porque todo tiene un tiempo. Pero ellos tenían un horario de inicio y no sabían a qué hora terminaba el culto.
Así era como hacían ante los cultos. No se preocupen, no lo vamos a hacer así aquí. Pero así se hacía anteriormente. Algunos incluso ven la hora cuando empieza el sermón y dicen, bueno, ¿en qué puedo enfocar mi mente mientras que el pastor está una hora hablando? Ay, si yo estaría haciendo esto. Y están sus cuerpos aquí, pero su espíritu, su cerebro está aquí. La mente está para allá, ya, los frijoles, sí. ¿Será que cerré la llave del no, sí la cerré? Y el tema del no, sí, yo le hice doble cambio, creo que le hice uno. ¿Y ahora qué hago? Y el Señor está siempre asombrado. ¿De verdad? Estamos divagando. Me acuerdo la historia de un misionero que era muy ferviente y estaba predicando a los indios, ¿no? Y entonces se encontró con el traductor o el jefe, digamos, el cacique de esta junta, y le empezaba a decir, le traducía a ellos, y bueno, vamos para allá, y iban para allá, y iban los indios cargando las cosas, todo el mundo, vamos a ir. Terminaron de cargar, vamos para allá, y cruce río, suba montaña, baje montaña, cruce valle, suba. Llegaron a otro lado. Medio él descansó un poquito, listo, vamos a seguir. Y el cacique le dice, hermano, espere un poquito. Digo, pero ¿por qué están así? Todos están así como agotados, como sin fuerzas, como cansados. Vamos, levántense ya, sigamos. Y ellos solamente lo miraban, pero no podían reaccionar, no podían mover, no podían darle órdenes a su cuerpo de que se mueva. Entonces él le pregunta al cacique, el misionero le dice, ¿por qué no se mueven? Tenemos que seguir. Y el cacique le dice, hermano, solamente espere que el espíritu los alcance, porque dejaron el espíritu muy lejos. Bueno, algunos siento que vienen aquí, hermanos, y ya qué bendición, mientras cantamos, apenas empieza la sermón, sale de nuestra concentración, nuestro espíritu, nuestro intelecto, como que ser cristiano es dejar el cerebro afuera, es dejar, no, aquí solamente todo esto es fe, aquí no hay que entender nada. Eso, ¿cómo así? Hay mucho que entender, hay mucho que aprender, hay mucho que estudiar. Y para eso se necesita paciencia. Paciencia para poder tener placer en deleitarnos en escuchar las cosas de Dios, en oír el sermón de Dios. A veces no tenemos placer, escuche, ni siquiera en tener al lado el que tengo al lado. Justo la hermana me quitó la silla, mano. Justo se sentó a mi lado tal persona. Y a veces nosotros cumplimos la función de espantarle la atención al otro. Sí. Cuando el otro está tratando de... Sí. Y esto hace, hermanos, que de alguna manera no podamos verdaderamente retener lo que el Señor tiene para nosotros y nos vemos fuentes rotas, que no retienen agua, como dicen en Jeremías. Ahora, algunos de alguna manera viajan y se van lejos de aquí. ¿Qué debemos hacer, pastor? Tiene razón. Orar al Señor, Señor, cautiva mi mente, somete mi corazón a tus palabras, a tu voluntad. Quiero ser y tener paciencia, quiero ser paciente, quiero ser dedicado, quiero ser diligente en estudiar tu palabra. Quiero que todos mis sentidos estén atendiendo a tu voz y que, oh Señor, dame un corazón paciente, de ánimo largo, para poder escuchar con total claridad. Usted ve que los sermones del Señor eran cortos. El mismo Pablo, cuando disertaba, en una oportunidad, lo leíamos, lo estudiamos, disertó toda la noche y uno de los jóvenes se cayó, como dice uno, muerto de ¿qué? De sueño. Literalmente murió. Sin embargo, después de ser resucitado y todo lo demás, siguieron predicando la palabra. A mí me gustaría que la iglesia se cantara mucho más canciones, porque no porque es que las canciones no traen libertad a nosotros, son para el Señor. Pero su palabra sí es directamente la palabra de Él para nosotros, que trae libertad, que trae alimento, fortaleza, corrección y demás. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, preparado, y eso es lo que está haciendo Pablo, preparando el terreno y diciéndole con anticipación, téngame paciencia, porque voy a disertar y no quiero que me estén afanando. Versículos 4 y 5, Hechos 26, versículo 4 y versículo 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo.
Pablo está diciendo, mi vida es suficiente, exageradamente conocida por todos los que están aquí. Desde mi nacimiento hasta mi juventud, ellos me han conocido. Eso ya lo había dicho Pablo. Él es Pablo o Saulo, nacido en Tarso de Cilicia. Sin embargo, él desde muy pequeño convivió o vivió en su nación, es decir, entre los judíos. Su origen era conocido. Ahora, Gálatas, por favor, vayan conmigo, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, del versículo 13. Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Qué dijo acá él? En el versículo 5, en Hechos 26:5, él dijo, yo viví desde mi juventud conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y acá en Gálatas dice, yo perseguía de sobremanera la iglesia, la asolaba, versículo 14, Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación. O sea, estaba mucho más adelante que ellos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, de mis padres. Entonces vemos que Pablo tenía de alguna manera en la carne de qué gloriarse. Él aventajaba a la mayoría de judíos y de fariseos. Era conocido su celo. Miremos lo que dice en Filipenses capítulo 3. Usted está en Gálatas, pasa a Efesios, luego sigue Filipenses capítulo 3, versículo 5. Pablo dice 4 y 5, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un fariseo, hermano, de los pies hasta la cabeza. Este celo que tenían estos fariseos, hermano, de alguna manera era un celo sin conocimiento, sin ciencia. Uno no puede tener una vida religiosa, apasionada, corre, sube, baja y todo, pero sin conocimiento. Y por mucho tiempo, escuchen, el evangelicalismo en Colombia era así. No, yo soy una persona de oración. Yo oro 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas. ¿Ya y cuánto tiempo estudia la Biblia? Sí, 20, 15 minutos. Pero yo soy un hombre de oración. Una mujer y entró una jactancia y una vanagloria personal de cada uno de estos individuos, en que la gente siempre decía, no, o sea, alguna cosa hay que ir ante tal persona porque soy un hombre de oración o una mujer de oración. Y hay esta jactancia, ¿no? Sin embargo, es una oración sin conocimiento. Cuando luego empezamos a aprender cómo es orar, Señor, hágase tu voluntad, Señor, que no se haga la mía, ¿no? Y empezamos a analizar los ejemplos bíblicos, nos damos cuenta que nosotros no estábamos orando, que muchos de nosotros en la antigüedad rayábamos con la brujería en la oración. Y yo sé que esto es chocante, pero hacíamos declaraciones proféticas, rayábamos con la metafísica, con el de lo que yo diga el universo lo va a hacer para mí, porque tenía mucha efervescencia, mucha pasión, mucho entusiasmo, mucho fuego, pero cero conocimiento. Entonces estábamos decretando cosas. Incluso las composiciones cambiaron. Las canciones empezaron a ser canciones en las que se le cantaban al diablo. Son personas cantando al diablo: yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros que pertenecen a mi casa, yo te arrebato, yo te puedo arrebatar. Yo declaro esto, yo decreto aquello, yo desato la bendición. ¿Yo quién soy para desatar qué? Entonces, cuando uno empieza a analizar esa vida de pasión, de efervescencia, de oración, como la de los fariseos, que era una vida, pero cuando va a pesarlo con el conocimiento, resulta que era una pasión sin ninguna ciencia, sin ningún conocimiento, sin ningún fundamento en que apoyarse. Orar por orar. Orar por orar. Usted ve a Abraham diciéndole: Señor, yo decreto que en Sodoma y Gomorra hay 50 convertidos.
Incluso las personas empezaron, vamos a orar y decretamos que este año Colombia será para Cristo. Pero espera, es una absurdez. Muchos son llamados. Es decir, que toda una nación, toda. O sea, no lo hizo el Señor ni con Israel. No fue así. Y no será así. Dentro de esta nación, muchos hermanos. No son de alguna manera pocos, son muchos los que alcanzarán la gracia de Dios por su misericordia. Pero no son todos. No son todos, hermanos. Entonces empieza a orar, decretamos que aquí Casanares será para Cristo. Hay un himno así, ¿no? América será para Cristo. Pero espera, analiza eso. Ni siquiera los apóstoles hacían esas declaraciones. Roma para Cristo. Gran campaña, Roma para Cristo. Cuando hay mucha pasión, hermano, mucha efervescencia, pero no hay conocimiento, comienza el problema. Cuando empiezan las herejías, las falsas doctrinas. Escuche esto, el fanatismo. ¿Qué más hay? Legalismo y un sinfín de desastres. Oye, no conocimiento. No conocimiento. Aquí, para que la presencia de Dios llegue, tiene que sonar el chofar. Churú, churú, churú. Y la gente se empieza a alisar y todo. Empiezan a gritar y empieza un misticismo, una locura. Por un instrumento que parece. Pero cuando están ante la palabra, no se erizan, no tiemblan, no se sacuden, no se estremecen, no. Gracias. Y el Señor en cambio dice lo contrario. Yo miraré al que es pobre espíritu y tiembla ante mi palabra. No al que se eriza y tiembla ante la música, ante la oración. Uy, qué oración, no. Al que se humilla, al que tiembla, al que es sensible a mi palabra, que la escucha, la atiende, la obedece, se esfuerza y obedece. Entonces Pablo no era solamente un fiel judío normal y normal, era de los más celosos, era perseguidor, hermanos. Debemos ser cuidadosos de no ser nosotros unos cristianos fanáticos, que llamamos pecado lo que Dios no llama pecado, y que llamamos bueno lo que Dios ya llama malo, de defender lo que Dios no defiende, ¿no? Lo que es indefendible a los ojos de Dios, de apoyar, por así decirlo. Estaba hablando quiero dar una idea, con un joven que él participaba de una iglesia, de la iglesia más grande de Yopal. La persona decía que ellos habían traído una cantante llamada Lindy Guzmán. Y me contaba, 150 millones cobró ella por cantar. ¿Cuánto? 150 millones. Hermanos, hay tantas cosas que correr. Yo le pregunté, hermano, ¿cuánto cobraba David por cantar? Y esto nos choca, porque, no, pero no va a comparar a David. Ojo, David era el dulce cantor de Israel. David, 150, bueno, algunos salmos están escritos aquí, pero se dice que muchos salmos que David compuso los escribieron. ¿Cómo lo podemos decir? David no cobraba, porque lo hacía para el Señor. Entonces una persona que viene de tan lejos, no, se le debe hacer como todo. Como todo, hermano, se le debe contribuir para sus viáticos. Es obvio, una persona viene de otro lugar, le están invitando, deben encargarse de los viáticos. ¿No? Deben encargarse de su alimentación. Lo justo delante de Dios, ¿no? ¿Sí? Debe encargarse de sus necesidades en ese lugar, cuanto el tiempo que esté. Y se le debe dar una ofrenda, hermano. Eso corresponde. ¿Para cuánta ofrenda? Así se dio una oportunidad. Nos invitaron a un campamento de jóvenes. No, para que usted, por favor, pueda ser uno de los que... Una semana de campamento. Y puede usted estar, pues, exponiendo la palabra. ¿Cuáles son sus honorarios? Me dicen. ¿Cómo así? Sí, ¿cuánto son sus honorarios? ¿Cuánto usted, pues, por venir a predicar aquí en el campamento? No lo entiendo, hermano. Me puedo ofender. Explíqueme antes de que me ofenda. No estoy captando el mensaje. No, lo que pasa es que pues ya tenemos 3 conferencistas. Bueno, y uno de ellos nos pidió que tenía que ser en un hotel así, así, así. El otro nos dijo que dentro del refri, ¿no? Tenía que haber un queso Gouda, que es como el queso doble crema aquí. También un queso de cabra cortado, laminado, ¿ya? Tenía que haber unas uvas verdes, así, aquí.
Aparte que pues él nos cobró tanto. Ya, 5 días, que está ahí. Yo le dije, hermano, a mí págueme los pasajes y búsqueme una habitación normal entre los hermanos. Que no haya mucho ruido. Que tenga una mesita y una luz o algo para yo poder estudiar. Por eso, pero ¿y cuánto? No, si me quieren dar una ofrenda, bien, hermano. Y uno lo hace para el Señor y el Señor le provee a uno. Siempre ha sido así. Esta congregación es una historia de eso. Una de las tantas. Milagros que Dios hace. No es vanagloria, hermanos. Es poner cada cosa en su lugar. ¿No? Y cuando entonces entramos en estas jactancias personales como los fariseos, nos volvemos fanáticos. Cometemos errores, legalismos y demás. Vamos a ir cerrando esta predicación. Versículo 6 al versículo 8. Hechos 26, de 6 al 8, dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo advenimiento espera que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? De alguna manera, Pablo estaba claramente explicando los asuntos de por qué estaba ahí. No estoy aquí por delito. Yo no he cometido ningún crimen. Es una situación, no es por contaminación del templo, no es por rebelión contra Roma, no es por hacer una convocatoria, una sedición. No es por eso. La situación aquí está por la clara enseñanza sobre la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el problema de ellos. Ellos no quieren aceptar que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ellos creen que Él murió y lo afirman así. Miremos lo que dice Lucas, capítulo 24. Lucas, el capítulo 24, versículo 44. Esta es la historia cuando el Señor va con uno de sus discípulos que van de camino a Maús. Lucas 24, en el versículo 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso ha sido profetizado. 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, escuche, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre dinero, prosperidad y riqueza. No, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando obviamente desde Jerusalén. Ese es el plan, el decreto eterno de Dios ya está establecido. Ese es el propósito que Dios tiene. ¿Para qué es lo que estamos resaltando? Cristo mismo ya había hablado de sí mismo lo que los profetas habían dicho de Él. Y lo que está haciendo Pablo con el rey Agripa es decirle: a mí se me juzga por una promesa que se hizo de que habría de venir el Mesías, el cual resucitaría. Y luego dice que es muy difícil que el Señor resucite a Cristo entre los muertos. ¿Eso es difícil? De alguna manera, ellos han tenido y tienen la esperanza, escuchen, actualmente, 2024, de que el Mesías va a venir. No tienen el concepto claro, bíblico, histórico de que el Mesías ya vino. Claro que va a volver. No estamos estudiando eso. Él va a volver, pero aquí está hablando acerca de que el Cristo ya había sido escrito en los profetas que padecería, es decir, moriría con sufrimiento y todo, pero que resucitaría. Eso ya lo hizo. Y ellos están luchando porque no quieren aceptar dicha afirmación. De alguna forma, ellos quieren apuntar a la resurrección de los muertos, pero a la resurrección final, no a la que Cristo había tenido. Así que escuchen, si no se acepta esta verdad, ellos nunca van a tener verdadera salvación. Miren lo que dice en Romanos, capítulo 4. Pastor, pero si Cristo solamente murió por mis pecados, ¿soy perdonado? Sí. Entonces, ¿para qué resucitó? Si no hubiese resucitado, no seríamos justificados. ¿Entiendes? Es lo que dice, vamos a ver qué dice el texto con mayor claridad. Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice:
Ya. El cual fue entregado, habla Cristo Jesús, el versículo anterior lo menciona, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para que un caso sea cerrado y no vuelva a ser juzgada la persona por el crimen que cometió y eso quede archivado, tiene que darse un veredicto. O queda justificado o es sentenciado, condenado, pero tiene que haber algún veredicto. Bueno, si nosotros el Señor solamente hubiese muerto, nuestros pecados pasados hubiesen sido perdonados. ¿Y cómo hacíamos después? De ahí en adelante nos tocaba a nosotros mismos no pecar nunca más. ¿Cómo haríamos? Digo, antes de conocer a Cristo, pecamos. Conocimos al Señor, nos arrepentimos, listo. Su muerte nos traería perdón. Y luego, ¿cómo seríamos justificados? ¿Cómo viviríamos en absoluta perfección en adelante? No creemos en el perfeccionismo, no es posible para el hombre, no en esta tierra, no en este cuerpo. Pero cuando Él resucita, es el sello de la justificación, hermano. El sello de la aprobación de que el Rey decretó un veredicto final que establece que estas personas no son hechas justas, son declaradas justas. Una clara diferencia. La declaración que el Señor da de nosotros por las obras de otro a hacernos, ¿no? Somos declarados inocentes, no somos inocentes. Hay una declaración de inocencia. Somos declarados impolutos, pero no porque no seamos. No culpados, o no culpables, pero no porque no seamos. Merecemos, pero por otro. Entonces somos justificados. Necesitaba obligatoriamente resucitar. Y estas personas están negando la resurrección, así que tienen un problema muy serio en cuanto a su propia salvación y un problema muy serio con Pablo, que no va a pasar por alto eso. Vamos a terminar leyendo el versículo 9 al 11, Hechos 26 del 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Le recuerda a ellos la región de donde se sentó Jesucristo, para que ellos no lo confundan con otro Jesús, porque eran nombres muy comunes, Jesús, José, ¿no? Pero digo, no, el de Nazaret. Esto distinguía. Ahora, 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, yo había hecho lo que había creído, yo estaba haciendo lo que pensé que era lo mejor. Mi mayor meta, mi único propósito en la vida, la razón de mi existencia era ir y perseguir a los cristianos, ir en contra de los hijos de Dios, torturarlos, masacrarlos, encerrarlos, castigarlos. Él está confesando una realidad. Dice: y di mi voto, dice el versículo 10, la parte final. Esto implica que él hacía parte de un gran consejo de Sanedrín, era una autoridad. Muchos incluso históricamente afirman de que después de Gamaliel todos pensaban que el sumo sacerdote iba pues a ser Saulo, porque él fue instruido en los pies de Gamaliel y no había nadie como Gamaliel en su época, y creían que Saulo iba a hacer esto y el Señor tenía otros planes. Ahora, por mi ignorancia, por mi conocimiento equivocado y errado, por mi mala interpretación de la palabra del Señor, hacía estas cosas. Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Antes de su conversión, Pablo era un hombre claramente iracundo, un hombre que iba directo, hermanos. Su gran ira mostraba que su relación con Dios no era correcta, persiguiendo al mismo pueblo del Señor. Ahora, su diligencia en cuanto a la observancia de su religión es impresionante, pero estaba equivocado. Como aquellas personas que decían: no, yo no me puedo poner un arete, no, porque por ese arete me puedo quedar. Y se conserva de una manera que parece que la gota, la jota, el punto de la jota o la tilde de la i, quieren conservar cada cosita al margen de la letra, cuando no es así. Por la ignorancia, por la mala interpretación, mis hermanos. Sin darse uno cuenta, puede uno cumplir la misión que cumplía Pablo, ser un perseguidor de la iglesia. Andar mirando cómo está vestida la hermana. Miren, mostrando mucho. Miren el otro allá. Se puso mucho maquillaje. Miren. Podemos ser Pablo. Y estar siempre observando: aquí el pastor, este texto está mal, esto aquí.
tener un análisis crítico farisaico, haciendo daño a la iglesia del Señor. Pablo hacía eso, hacía daño a la iglesia del Señor. Hermano, ¿cuánto daño hace? Escuche, el desconocimiento de la verdad bíblica. Eso destruye. ¿No dice eso su palabra? Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, fue destruido, fue reducido a nada. Si nosotros no crecemos en un conocimiento, la distancia entre nosotros y el Saulo sin conocer al Señor es muy mínima. Y entramos en prejuicios sin fundamento. Debemos entonces procurar conocer la verdad del Señor para no cometer los errores que otros cometieron en el pasado. No solamente debemos ver en los demás, mira, está fallando en esto, no, nosotros mismos, como en esta red, yo ciertamente, yo los perseguí, yo los encerré, yo los castigué, yo los torturé, yo debo examinar mi vida. ¿Cómo está mi vida a la luz de la verdad bíblica? Conclusiones. ¿Cómo está mi vida a la luz de la verdad del tema de tener prudencia al hablar? ¿Cómo estoy con mis palabras? Si pudiera poner aquí un grupo de testigos, el del trabajo, el del estudio, el hijo, el esposo, la esposa, aquí unos vecinos, y que se sentaran y dijeran, fulano, esto, ¿qué dirían? En cuanto a nuestras palabras, en cuanto a cómo nos expresamos, el tono que usamos, la forma en que lo decimos. Esa es la primera conclusión, que analicemos y observemos la importancia de que en el silencio, hermanos, hay cosa apreciada para Dios. No tenemos por qué siempre estar constantemente, no tampoco estamos diciendo como cuando estaba estudiando con respecto al uso de la lengua. Moody decía, no espero que al salir de este culto no se hablen los hermanos unos con otros. No espero yo tampoco eso, ¿no? No te toca estar callado porque dijeron que silencio. No es eso lo que estamos diciendo. Sabemos a lo que nos referimos, hermano. En momentos que debemos callar y no debí decir eso. ¿Por qué hablé de esta manera? ¿Por qué le contesté así? ¿Por qué? No, esto. Y empezar a tener dominio sobre este instrumento que Dios nos dio. Ponerle freno, ¿no? La segunda conclusión que hablamos es acerca de la paciencia. ¿Cómo estamos con la paciencia? Cuando la comida no está a la hora que queremos, ¿qué tal es nuestra actitud? ¿Sabe qué? Es interesante. Cuando Pedro tiene toda la visión que tiene de los animales que vienen, que después tiene que ir a visitar con él, y dice que Pedro tenía hambre, y todavía no estaba la comida y se subió a la azotea y estaba orando. Así como nosotros, nos da hambre y nos ponemos a orar. ¿Cierto? Debemos examinar qué es lo que sucede cuando nos irritamos, me desespero, mejor dicho. Oh Señor, yo necesito orar más. Yo, el pastor Isaac, también necesito, en esa área, a veces con el alimento es una cosa delicada. Y cuando la cosa no se hace como uno quiere, Señor, ¿cómo estamos con la paciencia? Con esta perseverancia de poder repetirle a alguien algo. ¿Qué hacía el Señor? Él constantemente les repetía. Y después de que terminara de explicarles a sola, otra vez les explicaba más. Y a veces alguien de pronto no nos escucha. No, si no escuchó, no escuchó. Y no, pero no, ya se perdió. No hay ningún nivel de paciencia, de tolerancia, de soportamiento, ¿no? De soportarnos unos a los otros. Segundo. Tercero, también notemos la importancia de manifestar un celo genuino de acuerdo a las Escrituras. Hay cosas que sí debemos defender. ¿Como cuáles? Que se predique la verdad. Yo felicito, hay hermanos que los han invitado a diferentes lugares y empiezan a predicar y terminan diciendo disparates en un púlpito y los hermanos cogen su hijo, cogen su esposa, cogen su Biblia, Dios les bendiga y se van. No es, pero ¿qué clase de irrespeto es ese? Espere. ¿Usted permitiría que sus hijos fueran a un restaurante en el cual están dando comida con veneno? Ahí usted diría, no, agarra a su hijo, agarra sus cosas y me voy. De la misma manera pasa, hermano. Nos sentamos cómodamente en congregaciones o que nos invitaron para que visitáramos, etc. Todos ahí disfrutando de una falsa enseñanza. Y por tiempo ya no he dicho nombres, ¿cierto? Porque el año pasado me dediqué muchas veces a estar a la predicación a hacer observancias, escuchen, hacer observaciones o decir nombres de predicadores que no debemos escuchar.
Creo que hasta el cansancio, dice. Pero creo que este año otra vez volveremos a empezar. Porque se me olvida uno. El pastor, pues yo estoy escuchando a esto, yo no sabía que estamos comiendo un alimento que puede estar, hermanos. Ay, pero pastor, una gota de veneno no pasa nada. Usted le daría a su hijo un vaso de leche con una sola gota de veneno. No son 10 gotas, una sola. Nadie haría eso. No alguien bueno, obviamente. La importancia de tener, sí, un celo, una pasión, una efervescencia, un ánimo por ir a buscar los perdidos, pero de la manera bíblica, de la manera correcta, estipulada. Ah, es que yo quiero que se canten los himnos con pasión. Entonces levante su voz, hágalo con gozo. Aprovechemos la libertad que tenemos en el Señor y en esta constitución en la cual estamos, la civilización de la República de Colombia. Aprovechemos eso. Pero así seamos de celosos con las cosas que no son con las que tienen que ver con la Biblia. Eso no tiene que ver, hermanos, esto lo vamos a omitir. Y celosos para decir, pastor, a mí me gustaría que me lo explique mejor. Se lo vamos a hacer, hermano, con el propósito de que usted pueda tener un celo con conocimiento. No fue el Señor el que dijo, cuando vio el desorden en el templo, el celo por tu causa me consume, por tu casa. Sacó a todos a qué? A la fuerza, ¿no? Porque hacían cosas en la casa de Dios que no tenían que hacer en la casa del Señor. Tercero y cuarto y último, cuidémonos de no estar haciéndolo de Saulo, buscando, persiguiendo. No fallo, míralo, se lo ve, salió en pantaloneta. No tiene la corbata, pastor, hoy. Mire, cuidado, hermano. No quiero dar ejemplos porque podría sonar como directa o algo. No, cada uno debe observarlo y decir, yo no puedo tener la de Saulo, de estar siempre buscando la caída, de que si la una me está mostrando la mala, y que si el otro vino con porque si la otra no. Hermanos, más bien si veo fallas en mi hermano, pues acercarme, como dice la Escritura, a solas y hablarlo, y no como Pablo, torturarlo, ser un martirio. ¿Y cómo lo soy si yo no le he dicho nada? Cuando vengo y le hablo al otro, y entonces fallo en la primera conclusión, las palabras. Entonces le hablo al otro y el otro me pone el oído, y después le habla a otro, y todos hablan mal de una hermana, y después no las saludan a la hermana. Es que esa hermana se cree, la hermana nunca se creyó nada. Si nosotros no nos cuidamos de estas pequeñas, como le dicen, zorrillas que empiezan a ir, cuando menos nos dar cuenta no hay viña, porque fueron creciendo allí, lentamente, pero va creciendo. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a ser más como Cristo. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo? ¿Qué decía Cristo cuando lo ofendían mis hermanos? Nada. ¿Y lo escupían? Nada. ¿Lo ofendían? Tenemos que ser tanto como Cristo. El Señor en esos días probaba mi carácter porque me dio mucha impaciencia, mucha indignación con un suceso que sucedió antes de un culto. Después yo subí al morro y meditaba y decía, Señor, necesito tanto ser como Cristo. Tanto. Oremos, Señor. Aquí estamos únicamente por medio de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Pidiendo que tu Espíritu Santo dirija nuestra oración, Señor. Padre, somos conscientes de nuestras carencias de ti. Somos conscientes, Señor, de que nuestra naturaleza todavía reposa algunas conductas, Señor, que no son semejantes a Cristo. Algunos comportamientos y quizás hasta pensamientos que cruzan de manera rápida, como dardos de fuego, algo muy veloz, pero ahí llegan muchas veces. Y a veces, Señor, nosotros le damos cabida. Padre, hemos aprendido acerca de la importancia del uso correcto de hablar y de callar. Padre, enséñenos a hablar correctamente. Enséñenos a hablar de la manera debida y en el tiempo debido y con las palabras correctas, Señor. Oh, ayúdenos a restringir, a tener un mayor dominio sobre cuándo debemos hablar y conversar. No permita que estemos envueltos, Señor, en chismes y en conversaciones en las que entra el orgullo, la jactancia, la vanidad. No permita que estemos envueltos, Señor, en conversaciones vacías, sin sentido, hablar por hablar. Ayúdenos, Señor, a hablar cuando corresponde y que traiga gloria a su nombre. Oh, Señor, pero también ayúdenos a ser más pacientes. Ayúdenos que cuando estemos en la prueba, nuestra paciencia se evidencie, Señor. Cuando seamos afligidos, cuando estemos en un momento de dificultad, Señor, nuestro carácter se amolde al de Cristo y se asemeje. Que manifestemos una paciencia
un autocontrol, sosiego. Padre, oramos porque no queremos ser testigos tuyos solamente de tu muerte, sino también de tu resurrección. Y estas últimas semanas sí que se ha enfocado sobre esta área. Ayúdenos, Señor, para que no hagamos como Saulo antes de conocerte. Ser perseguidores, torturadores, castigadores de la iglesia. Y al primer error de una jovencita, de un joven, por una palabra, un vestido, un pantalón, entremos a caerle encima, sino que con amor, como hermanos que somos en Cristo, que nos amamos los unos a los otros, nos amonestemos a amarte y a crecer en buenas obras. En Cristo Jesús oramos todas estas cosas.